Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les vengo a presentar una guía inspirada en séptimo básico de números decimales y fracciones. Espero que les quede muy claro y que les guste. Un besito bien grande para todos, no olviden suscribirse, darle like y compartir con todas sus redes sociales. En esta operatoria de decimales vamos a trabajar primero con la multiplicación y la división, ya de forma separada. Al final vamos a resolver la resta. Entonces vamos a escribir por acá el resultado de 15,58 por 2,2. Para poder realizar esta multiplicación tenemos que olvidarnos por un momento del decimal, así que comenzamos. 2 por 8, 16, 1, 2 por 5, 10 más 1, 11. 2 por 5, 10 más 1, 11. 2 por 1, 2 más 1, 3. Aquí nos vamos a correr un espacio, le pueden poner un 0 o una cruz y vamos a multiplicar 2 por 8 por todo nuevamente y como es lo mismo vamos a mantener el resultado que nos había dado anteriormente. Todo esto lo vamos a sumar. Tenemos 6, 7, 2, 4 y 3. Ahora ordenamos la coma. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3 y ahí recién vamos a escribir el decimal, ¿cierto? La coma. Ese sería el resultado de esta operación. Ahora nos vamos a ir con la división. Vamos a hacerla un poquito más como por ahí, para que tengamos espacio. Aquí vamos a escribir 21,3, ¿cierto? Dividido en 3. El resultado de esto sería el 3 en el 21 cabe 7 veces y me sobran 0. Bajo el 3. Como estoy bajando el 3 que está después de la coma, le vamos a poner una coma al 7. Entonces decimos 3 en el 3 cabe una vez y me sobran 0. Ahí está terminada la división y este va a ser el resultado de mi división. Ahora, para poder resolver estas dos restas, ¿cierto? Esta resta, mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar hacia abajo. Siempre cuando trabajemos con decimales es recomendable ordenarlos hacia abajo. De esta manera. La idea es que la coma vaya derechita, en la misma posición que los demás. Entonces vamos a ponerle 0 a los otros, lo vamos a escribir con rojo para que no nos confundamos. Entonces, 6 menos 0, 6. 7 menos 0, 7. 2 menos 1, 1. Vamos a bajar la coma. 4 menos 7 no se puede, le pedimos al vecino. Este se convierte en 2, este en 14, este queda en 7 y este queda en 2. Este sería el resultado de mi resta. Y resultado final. Este es el siguiente ejercicio de decimales, ¿cierto? Acá vamos a tener una división que vamos a separar y una multiplicación. Recuerden que primero debemos dar prioridad a ese tipo de operatoria. Luego vamos a resolver esto que está acá. Vamos a tratar de resolverlo un poquito para acá para que no se nos junte con la suma. Aquí tenemos una división de decimales donde hay un decimal en el divisor. Esto no puede ocurrir. Ya tenemos que eliminar el decimal del divisor para poder resolver la operación. Y para poder eliminarlo, lo vamos a eliminar de la siguiente manera. Tenemos 0,2. Y como nosotros queremos eliminar dos decimales, vamos a multiplicar por 100. ¿Ya? Por cada 0 que tengamos va a ser un decimal. Entonces sería 0, 0, 2. Le vamos a agregar los dos ceros así de manera más rapidita. Y vamos a contar 1, 2 decimales, 1, 2 y ahí vamos a poner la coma. ¿Sí? Entonces este sería el número. ¿Ya? Luego, para poder dividir ambas, ¿cierto? Porque tenemos que hacer el cambio en ambos números, tenemos que multiplicar por 100 este también. Entonces,
me va a quedar de la siguiente forma. 48, 24 y le vamos a agregar los dos ceros, más rapidito, ¿cierto? Vamos a contar 1, 2 decimales y vamos a escribir la coma. Entonces este va a ser el resultado que me queda. Ahora vamos a dividir estos dos, ¿cierto? Para poder resolver. Vamos a borrar todo. Me quedaría de esta forma. 48, 24, ¿sí? 4824 dividido en 2. Comenzamos. El 2 en el 4 cabe 2 veces, me sobra 0, bajo el 8. El 2 en el 8 cabe 4 veces, me sobran 0, bajo el 2. El 2 en el 2 cabe 1, me sobran 0, bajo el 4. El 2 en el 4 cabe 2, me sobran 0. Entonces el resultado para poder sumarlo luego va a ser de 2412. Después vamos a resolver esto que está acá. Ya vamos a tratar de resolverlo por aquí. Aquí me va a quedar 910 por 0,1. Para poder resolver esto comenzamos con el 1 y me va a quedar la misma cantidad. Para que puedan entenderlo vamos a hacer paso a paso. El 0 por todo eso que está ahí me va a quedar 0, ¿verdad? 0, 1, 9 y 0. Si se dan cuenta, se corrió un espacio, ¿ya? Con el 0 se corrió un espacio. Por lo tanto, contamos los decimales. Aquí tenemos solo un decimal. Ponemos la coma ahí y este sería el resultado que vamos a sumar después con el de al lado. Entonces, me va a quedar la suma 2412, ¿cierto? Más 91, porque los ceros no se consideran. Entonces vamos a escribir ahí el 91. 2 más, ¿cierto? Porque esto es una suma. Más 1 es 3. 9 más 1, 10. 1, 5 y 2. Entonces me queda 2503 sería el resultado de mi operación final. Lo que tenemos que encontrar aquí es el valor incógnito, ¿cierto? Que al multiplicarse por 0,2 me va a dar 1,35, ¿ya? Aquí lo mismo, ¿qué valor es el que al multiplicarse por 0,3 me da 1,35 y así también con el 0,5? Tengo que buscar este valor, este de aquí y este de acá. Para poder resolverlo lo vamos a hacer por separado. Primero, vamos a escribir, ¿cierto? 1,35 es igual a x, que sería mi incógnita, ¿cierto? Mi signo de pregunta, por 0,2. Así vamos a armar, ¿cierto? Esta ecuación. Siempre que tengamos un valor desconocido, le vamos a otorgar el valor de x o cualquier letra. ¿Ya? En este caso, para poder saber qué valor tiene x, vamos a alejar todos los valores que estén al lado de ella con la operación contraria. Por ejemplo, si en este caso el 0,2 se está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Como en este caso es una división donde el denominador o el divisor tiene decimales, debemos eliminar el decimal, recuerden, ¿sí? Tenemos 0,2, lo vamos a multiplicar por 10 para poder eliminar, ¿cierto? La coma, entonces me va a quedar ahí. Si se dan cuenta, la coma se corre un espacio, así. Este sería el resultado. Luego vamos a hacer este que está acá porque debemos multiplicar ambos, no podemos multiplicar solo uno. Aquí me quedaría 35. Este paso después ustedes lo hacen mental a medida que vayan practicando. Aquí me quedaría 1, 35, le agrego el 0 y 1, 2, contamos 1, 2 y ponemos la coma. Estos serían los números entonces que comenzarían a dividirse, ¿ya? Vamos a borrar esto que está acá y vamos a anotarlo de la siguiente manera. Así. Entonces, vamos a decir
vamos a escribir. Si se dan cuenta, la coma se corrió, entonces me va a quedar ahí. Dividido, ya no va a ser 0,2, sino que ahora va a ser 2. Vamos a hacer la división. El 2 en el 13 cabe 6 veces y me sobra 1. Bajo el 5. Como estoy bajando el 5 que está después de la coma, le ponemos inmediatamente una coma al ladito del 6. El 2 en el 15 cabe 7 veces y me sobra 1. Como ya estamos trabajando con decimales, le vamos a agregar un 0 pintado. El 2 en el 10 cabe 5 veces y me sobran 0. Por lo tanto, el valor para que se cumpla esto tiene que ser 6,75. Me quedaría así. 135, ¿cierto? O sea, 1,35, ¿cierto? Es igual a 6,75 por 0,2. De esa manera se cumple la igualdad. Aquí tenemos nuevamente el segundo ejemplo, ¿cierto? Que sería 1,35 es igual. Si estamos multiplicando y queremos dejar a la x solita, me va a quedar la x y el 0,3 va a pasar acá. Nuevamente nos encontramos con una división, ¿cierto? Donde el divisor, ¿cierto? Que está acá abajito como denominador, tiene decimal. Por lo tanto, vamos a multiplicar por 10. Y al multiplicar por 10 abajo, me va a quedar así, de la siguiente forma. Me va a quedar el 3, que divide, si multiplico acá arriba por 10, me va a quedar 1, 3,5. ¿Ya? Porque recuerden que se corre un espacio. Pueden ustedes hacerlo mental después, ponerle el 0 ahí imaginario. Después aquí me quedaría el 3 en el 13. Cabe 4 veces y me sobra 1. Bajo el 5. El 3, al bajar el 5, recuerden que le ponemos la coma. El 3 en el 15 cabe 5 veces y me sobra 0. ¿Ya? Este sería el valor que debe tener x para que se cumpla esa igualdad. En este ejercicio me piden escribir si son iguales o diferentes las expresiones. Para poder determinar tenemos que dividir en el caso de que sea fracción o pasar a fracción si tenemos decimal. Podemos hacer lo que a nosotros más nos acomode. En este caso yo voy a dividir el 7, ¿cierto? Dividido en 5 y voy a saber si son iguales. En este caso digo el 5 en el 7, ¿cuántas veces cabe? 1, me sobran 2. Le voy a agregar un 0, le voy a poner la coma, ¿cierto? Y el 5 en el 20 cabe 4 veces y me sobran 0. En este caso, estos números, ¿cierto? Son iguales. Por lo tanto, le vamos a poner ahí el signo igual. Luego tenemos este decimal que es 0,39 y tenemos 255 dividido en 32. Aquí es más fácil darse cuenta de que no son iguales porque el 32 en el 255 evidentemente cabe, ya cabe varias veces. En este caso, si ustedes lo pueden calcular, se van a dar cuenta que por lo menos cabe 7 veces el 32 en el 255. Por lo tanto, son diferentes, ¿ya? Porque aquí tenemos 0 en el parte del entero. Luego, tenemos 65 partido en 4 y tenemos 7,97. Para poder saber esto, podemos hacer lo siguiente, la misma división que hacíamos acá arriba. Podríamos decir 65, ¿cierto? Dividido en 4. El 4 en el 6, ¿cierto? Me cabe una vez y me sobra 2. Bajo el 5. El 4 en el 25, ¿cierto? Cabe 6 veces y me sobra 1. Le podemos poner una coma, pero ahí inmediatamente nos damos cuenta de que son diferentes. ¿Ya? Podríamos continuar, pero sin embargo no es necesario porque la idea es solo saber si son iguales o diferentes. En este caso tenemos fracciones, ¿cierto? Que se están multiplicando.
Por lo tanto, recuerden que la multiplicación se tiene que hacer numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ya? Cada término con cada término. Comenzamos. El 65 por 1 es 65, ¿cierto? Le vamos a agrandar esa línea. Luego tenemos 13 por 15 que nos da 195. Aquí es importante porque podemos simplificar y podemos simplificar por 5. Recuerden que para simplificar tiene que ser arriba y abajo. Por lo tanto, el 5 en el 65 cabe 13 veces y el 5 en el 195 cabe 39 veces. Ahí ya no podemos seguir simplificando. Ese sería el valor. Luego acá abajo tenemos 3 por 2, que es 6. Luego tenemos 4 por 3, que es 12. Aquí también podemos simplificar, ¿cierto? Podemos simplificar por 6. Entonces, el 6 en el 6 cabe una vez y el 6 en el 12 cabe 2 veces. ¿Sí? Ese sería el resultado. Luego tenemos esta operación. Si aquí nos damos cuenta, tenemos fracciones y además tenemos un número entero. Para poder multiplicarla de mejor manera y que no se altere el resultado, vamos a agregar un 1 imaginario, ahí el 6. ¿Ya? Y vamos a aplicar la misma propiedad, cada término por cada término. Por lo tanto, me va a quedar 6 por 3 es 18, ¿sí? Y 18 por 5 es 90. Luego tenemos 4 por 1 es 4 y 4 por 9 es 36. Luego, si queremos simplificar, podemos simplificar por 9, arriba y abajo. Si simplificamos por 9, aquí me va a dar 10 y acá abajo me va a dar 4. Luego podemos volver a simplificar por 2 y me va a quedar el 5 y acá abajo me va a quedar 2. Así estaría completamente simplificada la operación. Aquí tenemos la siguiente operación. Tenemos que buscar el número incógnito nuevamente, ¿ya? Con la diferencia de que acá tenemos fracciones, ¿ya? Que me tiene que dar como resultado una fracción. Vamos a resolverlo uno por uno. Vamos a comenzar con el primero. 3/5, ¿cierto? Que era el valor que teníamos en el centro, es igual a x, que va a ser mi incógnita, ¿cierto? Por 3. Vamos a hacer el primero, que es por 3. Ahora, tenemos esta ecuación. Recuerden que siempre vamos a buscar la incógnita. Si está multiplicando, este valor va a pasar dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar 3/5, ¿cierto? Dividido, le vamos a hacer una división más grande en 3. Y eso es igual a x. Ahora, tenemos este ejercicio. Para poder desarrollarlo de manera adecuada, le vamos a agregar al 3 un 1, ¿cierto? Imaginario. Un 1 imaginario para que podamos dividir fracciones con fracciones. Y como lo tenemos ordenado de esta manera, vamos a hacer el doble C, que se llama, ¿cierto? Tenemos una C y otra C. Primero vamos a multiplicar el 3 por el 1. ¿Ya? Si bien esto es una división, pero al utilizar este método se hace multiplicación. 3 por 1, 3. Y 5, ¿cierto? Por 3 me va a quedar en 15. Es igual a x. Luego esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Lo podemos simplificar por 3, que sería lo mismo, pero podríamos expresarlo también como 1/5. Es igual a x. Ese sería el valor incógnito que iría en el rectángulo. Aquí tenemos lo siguiente, tenemos 3/5, ¿cierto? Que era el valor que estaba al medio del circulito, es igual a x, el valor incógnito que yo ando buscando, por 6/5. Tenemos que encontrar
esta multiplicación, ¿cierto? Para que se cumpla la igualdad, que obtenga yo 3/5. Por lo tanto, tengo 3/5. Si este está multiplicando, va a pasar dividiendo. Vamos a hacer una división más grande para hacer la diferencia y vamos a escribir la X. Vamos a trabajar nuevamente con la doble C, ¿cierto? Que sería 3 por 15, o sea, 3 por 5, perdón, 15. Y luego sería 5 por 6, 30. Ya recuerden que es el doble C. Así. Luego tengo el X aquí al ladito. Esto se puede simplificar y nos va a quedar, si lo simplificamos por 15, arriba y abajo nos va a quedar 1/2. Ese sería el valor para que se cumpla. Aquí tenemos el último ejercicio, que es 3/5, ¿cierto? Es igual a 3 dividido en 20. Entonces, como está dividiendo, tenemos que dejar a la X sola. Por lo tanto, me va a quedar 3 partido en 20 es igual a X. Recuerden que como es multiplicación, pasa a división. Vamos a multiplicar el que está ahí y el que está acá y me va a quedar 3 por 20 es 60. Y 5 por 3 es 15. Es igual a X. Esto que está acá me va a dar un número entero y me va a dar 4X, porque el 15 en el 60 cabe 4 veces. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos acá el 4, vamos a lograr esta igualdad, que es lo que nosotros queremos que se cumpla. En este ejercicio nos piden resolver la división y además escribirla en la recta numérica. Vamos a analizarla. Tenemos un número entero que está dividiendo una fracción. Si está ordenada de esta manera, vamos a agregar el 1 imaginario. Ahí, ¿ya? Entonces, para poder resolverlo, vamos a tener 2 partido en 1. Y recuerden que para la división de fracciones tenemos varios métodos para poder resolverlo. Uno de esos métodos es invertir el segundo término, ¿cierto? 3 medios, y en lugar de hacer división vamos a hacer una multiplicación. En el ejercicio anterior lo habíamos hecho con otro método que es la doble C, que también se puede trabajar. En este caso me va a quedar como 6 y abajo como 2. Si nosotros dividimos eso nos queda como 3 y si lo escribimos en la recta numérica ahí tenemos el 0 y ahí el 3, ¿verdad? Luego tenemos 7 cuartos que divide a 7 octavos. En este caso me va a quedar 7 dividido en 4 y aplicamos la misma propiedad de arriba. En lugar de trabajarlo como división, lo vamos a trabajar como multiplicación y vamos a invertir el término de acá está acá, ¿cierto? Así. Entonces nos va a quedar así. Comenzamos entonces. 7 por 8 es 56 y 7 por 4 es 28. Si nosotros dividimos eso que está ahí, nos va a dar 2 y lo podemos ubicar rápidamente en la recta numérica. La idea de ubicarlo en la recta numérica es solo tener una idea de dónde está posicionado. Aquí tenemos exactamente lo mismo, tenemos un número entero, ¿cierto? Y le vamos a agregar un 1 imaginario. Entonces aplicamos lo mismo, tenemos un 8 partido en 1 y lo vamos a pasar a multiplicación invirtiendo el término. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este se va para arriba y este se va para abajo. Entonces tenemos 8 por 5, 40 y tenemos el 3. Porque 3 por 1, 3. Ahora vamos a decir que este término que está acá se puede simplificar. No se puede simplificar. Lo vamos a dividir y el dividir nos dará 13,3. Y tenemos que nuevamente ubicarlo en la recta numérica. Tenemos el 0 y vamos a tener el 13,3. Solo para tener una idea que va después del 0, ¿verdad? Y no es un número negativo. Eso. En este ejercicio nos piden lo siguiente, determinar el inverso multiplicativo. Nos piden que pintemos la pareja, ¿ya? Del mismo color. Entonces, para poder entender el inverso multiplicativo, vamos a ir analizando cada uno de los números. Por ejemplo,
Tenemos aquí 9/8. Su inverso multiplicativo sería 8/9. ¿Por qué? Porque si los multiplicamos de esta manera, ambos, me va a dar, arriba me da 81, abajo me da 81, y si los divido me da 1. Esa es la condición que debe cumplir el inverso multiplicativo. Es el mismo número pero al revés, y que me da como resultado un 1, ¿ya? Entonces, ahora, si tenemos que analizar, por ejemplo, el número de acá, lo vamos a encerrar este de acá con un circulito. Si nos damos cuenta, esta sería su pareja, que es su inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque 17 dividido en 23avos por 23avos, 23, ¿cierto? Dividido en 17avos. Si yo multiplico esto, a mí me da 391, ¿sí? Y abajo también me da 391. Y si lo divido, me da 1. Entonces, este es el número cual su inverso multiplicativo, ¿cierto? Me da al final como resultado 1. Ahora, por ejemplo, si seguimos buscando, acá tenemos otro. Tenemos un sexto. Y un sexto, su inverso multiplicativo sería 6 partido en 1. Entonces lo vamos a anotar de esta manera. Un sexto, para comprobar, por 6 partido en 1 es igual a 6, ¿cierto? Y eso es 1, ¿sí? Si seguimos buscando, no tenemos más inversos multiplicativos porque ninguno de los otros, al multiplicarse, me podría dar un 1 como resultado. Ya, vamos a completar esta tablita de números decimales, ¿ya? Haremos lo siguiente. Vamos a multiplicar el 2,54 primero por 10. Al multiplicarlo por 10, el 0 lo vamos a agregar al final. Entonces aquí me quedaría 4, 5, 2. Y le vamos a agregar el 0 al final. Para poder contar los espacios de la coma, haremos lo siguiente. 1, 2 y va la coma. 1, 2 y vamos a poner la coma. Por lo tanto, aquí el resultado sería 25, ¿cierto? 40. El 0 no es necesario, pero lo vamos a poner igual. Luego, tenemos el 2, ¿cierto? 2,54 lo vamos a multiplicar por 30. En este caso, el 0 lo agregamos al final. El 3 por 4, 12. 3 por 5, 15, más 1, 16. 3 por 2, 6, más 1, 7. Le vamos a agregar el 0. Ahora, contamos los espacios. 1, 2, 1, 2 y ponemos la coma. Por lo tanto, acá me va a quedar 76, ¿cierto? Coma 20. El 0, como les digo, no es necesario ponerlo, pero lo vamos a escribir esta vez. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el 30,48, lo vamos a multiplicar por 10. Y ahí ustedes se van a ir dando cuenta cómo se va corriendo la coma. Entonces tenemos 30, 48, le vamos a agregar el 0 y vamos a contar los espacios. 1, 2, 1, 2 y escribimos la coma. Por lo tanto, acá me va a quedar como resultado 304,8 y el cerito al lado, ¿cierto? Luego, vamos a multiplicar 30,48 por 30, ¿sí? Entonces, el 0 lo agregamos al final. Multiplicamos el 3. 3 por 8, 24. 3 por 4, 12. Más 2, 14. 3 por 0, 0. Más 1, 1. 3 por 3, 9. Y le agregamos el 0. Vamos a contar los espacios. 1, 2 y coma. 1, 2 y escribimos la coma. Entonces acá me va a quedar 914,
¿cierto? Coma, vamos a poner con rojo, coma 40, ¿sí? Luego, haremos el siguiente. El siguiente es 91,4 por 10. ¿Ya? Vamos ya analizando cómo se va corriendo la coma. 91,4, le agregamos el 0. Comenzamos, un decimal, lo escribimos. ¿Sí? Aquí ya nos vamos dando cuenta de que el 0 no es necesario escribirlo, ¿ya? Pero esta vez lo vamos a escribir. 914,0, ¿ya? Que en este caso sería 914 y ya. Luego sería 91,4 por 30. Nuevamente tenemos el 3 por 4, 12, ¿cierto? 3 por 1, 3, más 1, 4. Ahí. 3 por 9, ¿cierto? 27. Y le agregamos el 0. Tenemos un decimal, entonces me queda así. Y aquí el resultado que me dio son 2742. Ese sería el resultado final.